Tantos documentos. No sé qué voy a hacer con esto, el ministerio, el PI. No sé cómo voy a llenar esto. Así tan solo. Buenos días con todos. Buenos días. Muy bien. Primero que todo, pues hoy es una clase nueva. Vamos a hablar acerca de los proyectos educativos. Un tema que ustedes ya los conocen, pero nos vamos a centrar en uno en específico, lo que es el famoso PI, que es el proyecto educativo institucional. Vamos a hablar sobre eso. Bueno, pero ya, las cosas no pasaron como yo quería que pasaran. Ahora lo que hay que concentrarnos en solucionar este problema. ¿Cómo podemos solucionar este problema, Christopher? Ya puedo ir donde mis antiguos profesores. Esa es una muy buena idea. Una camisa, aquí está bien. Y una chompa. Entonces, antes de nada, el objetivo general de un proyecto es un elemento esencial del proyecto. Es decir, no se puede plantear ningún tipo de trabajo de investigación y, por supuesto, este proceso inicial, que es el proyecto de investigación, si no se queda definido muy bien claro el objetivo principal. En este caso, el objetivo general. El objetivo general debe estar enunciado con un verbo en infinitivo en que se pueda comprender, ¿no?, mediante ese enunciado, ese objetivo, qué es lo que se pretende abarcar, ¿no? Por supuesto, este es un objetivo que debe tener una serie de criterios, como que lo que plantea se pueda cumplir, que lo que plantea sea algo viable, sea algo pertinente y, por supuesto, que corresponda a una necesidad de investigación, ¿no? ¿Cuál es la estructura del objetivo general? Bueno, pues ya un poco lo he comentado antes, ¿no? Empezar con el verbo infinitivo y también que el objetivo general es enunciarse de manera afirmativa para la consecución de la consecución de un objetivo viable, pertinente y válido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo general y los objetivos específicos? Bueno, los objetivos específicos vienen como a contribuir, ¿no?, a la consecución de ese objetivo general, ¿no? Los objetivos específicos nos pueden orientar los enfoques que vamos a utilizar, las metodologías que vamos a utilizar, así también como los principales resultados que queremos conseguir y que se plasmarán para ese objetivo general como respuesta a ese objetivo general. ¿Qué función cumple el objetivo general? Bueno, el objetivo general tiene como función principal orientar la investigación que se pretende realizar. Es decir, cuando nosotros nos planteemos hacer el marco teórico, cuando nos planteemos hacer los resultados, cuando nos planteemos discutir la investigación, cuando nos planteemos, por supuesto, las conclusiones, tendremos que preguntarnos de qué manera contribuye a ese objetivo general, ¿no? Es decir, nosotros construiremos la investigación en función de ese objetivo general que planteamos en su momento. ¿Cuál es la función de los objetivos específicos? Bueno, como antes hemos señalado, los objetivos específicos pues tienen la función principal de contribuir al cumplimiento de ese objetivo general, que es el ya enunciado, ¿no?, de manera principal en la investigación. muchas gracias. Muchas gracias, Eternamente agradecido con Muchas usted. gracias.
¿En qué consisten los antecedentes de un proyecto educativo? Los antecedentes de un proyecto educativo de manera general consisten en todo lo que se ha hecho previamente sobre el tema que estamos investigando. Existen diversos tipos de antecedentes. Están los antecedentes de campo, que son aquellas investigaciones que ya se han hecho referidas al tema y que han aportado una solución al mismo. Y están los antecedentes de carácter teórico, que es lo que se ha escrito en la teoría de cómo debe resolverse este problema. Eso de manera general en cuanto a lo que es antecedentes. También existen otro tipo de antecedentes, que es como por ejemplo los datos de la escuela, cómo se ha ido evolucionando la problemática en la escuela, cómo se ha ido dando solución de manera empírica dentro de la propia escuela. En cuanto a la segunda interrogante de a qué responden los antecedentes de un proyecto educativo, en este caso los antecedentes deben responder a la problemática como tal. Por ejemplo, si la problemática que yo estoy trabajando es la disciplina escolar, mis antecedentes deben responder a cómo se ha ido trabajando la disciplina escolar. Vuelvo y repito, puede ser de manera empírica o de manera teórica, pero sí deben responder a la problemática que estamos trabajando como tal. Bueno, respecto a la importancia de conocer los antecedentes de un proyecto educativo, los antecedentes son muy importantes, tanto en la investigación como en los proyectos educativos. ¿Por qué? Conocer los antecedentes del proyecto educativo nos permiten, primeramente, saber si ya se ha trabajado la problemática en la institución o no. Si ya se ha trabajado la problemática, nos ofrece dos variantes. Una, si ya se trabajó, saber si no es necesario volverla a trabajar, porque sería un gasto innecesario de recursos, volver a repetir algo que ya se ha hecho. Pero también nos permite, si ya se trabajó, ver qué resultados se obtuvieron y podemos modificarlas en función de darle una nueva variante de solución a la problemática establecida. Eso de manera general en lo que es la importancia. Hay otro tipo de importancia, por ejemplo, nos permite contextualizarnos, nos permite profundizar en lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, ver diferentes variantes de solución. Bueno, desde mi punto de vista, la cantidad de antecedentes de un proyecto educativo no tiene límite. Usted puede establecer lo que usted considere necesario. En algunos casos se establece alguna limitación, por ejemplo, en años, o sea, de los últimos 5 años, en número, por ejemplo, 5 antecedentes, 10 antecedentes. Pero desde mi punto de vista particular, los antecedentes son los necesarios para resolver el problema. No considero que tengan algún tipo de límites. ¿Qué se debe tener en cuenta para la elaboración de los antecedentes de un proyecto educativo? Bueno, en este caso tener bien claro dónde se han hecho, qué es lo que se ha hecho, quiénes son los autores, cómo lo han hecho y sobre todas las cosas, qué problemática abordan y cuáles son los resultados que han obtenido en el estudio de la problemática. Y bueno, basada en mi experiencia, ¿en qué se diferencian los antecedentes con el problema en los proyectos educativos? Bueno, el problema es aquella situación presente en un objeto que nosotros pretendemos resolver o realizar una serie de aportaciones alrededor del mismo. Esa es la problemática. Los antecedentes es la manera en que se ha estudiado esa problemática por otras personas, por otros investigadores y en otros contextos como tal. Bueno, muchas gracias, profe, por el apoyo. Brindado. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el problema en un proyecto educativo. Entonces, el problema es una situación o un hecho que nos presenta una oportunidad de mejora. Existe un sinnúmero, limitados temas que podemos decir que pudieran presentarse como un problema. Todo depende de las necesidades o de las situaciones que se pretendan mejorar en un lugar, en una institución, en un organismo. ¿De dónde surge el problema? Pues surge de las necesidades insatisfechas, como habíamos dicho antes, de la necesidad de mejorar algo, de solucionar, de alcanzar nuevas metas y en fin, se plantea primero un análisis para conocer del tema del que estamos tratando, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos un problema educativo? A través de la observación, a través de otros métodos como por ejemplo las encuestas, las entrevistas, ¿sí? Esto lo podemos hacer en caso de observación directamente con la población o los elementos de la población que se hayan seleccionado, y si no,
entrevistas, por ejemplo, a los directivos, directores de los planteles, profesores, padres de familia, los mismos estudiantes, también a profesionales o pares que se hayan interesado sobre algún tema en especial que se pueda mejorar. Bueno, ¿cómo se plantea un problema educativo? Inicialmente se debe contextualizar, es decir, se debe incluir todas las características que pudiera tener un problema. Analizar significa escarbar, escudriñar, para conocer todos los elementos, si es posible, a detalle del tema que nos interesa. Una vez hecha la contextualización, estamos listos para hacer la pregunta del problema. Esta pregunta nos va a servir a la vez como una guía para poder plantearnos el objetivo general dentro del problema que hayamos seleccionado. Ya listo, entonces, muchas gracias. ¿Algo así era? Sí, está bien, muchas gracias. Dando respuesta a su requerimiento, ustedes me preguntan, dice, ¿cuál considera usted la definición más cercana a un cronograma? Bueno, para mi concepto, un cronograma es una representación gráfica y ordenada que detalla actividades que se pueden desarrollar en el trayecto de diseño de un proyecto, o sea, de cualquier índole, educativo, financiero, económico, etc. En el cual se estipulan algunas condiciones previamente establecidas para el cumplimiento cabal durante un tiempo determinado. Una segunda pregunta dice, ¿para qué sirve un cronograma en la elaboración de proyectos educativos? Bueno, yo creo que siempre un cronograma se utiliza para ordenar prioridades y tareas con el fin de que se cumpla todo lo planeado. Si usted define adecuadamente las actividades, preferentemente en un diagrama de Gantt, usted va a poder cumplir y establecer tiempos y parámetros muy claramente definidos y que se puedan cumplir. También preguntan si existen modelos de programas predefinidos para autores. Bueno, particularmente yo no conozco, los más usados son los diagramas de Gantt que se utilizan en el ámbito educativo y que obviamente son los más viables y más entendibles también por los estudiantes. La cuarta pregunta dice, ¿cuáles son los elementos de un cronograma? Bueno, particularmente lo que se utiliza en un diagrama de Gantt son primero recopilación de información. La información es fundamental para poder realizar cualquier tipo de proyecto. Un segundo es la definición de las tareas. Las tareas tienen que ser definidas claramente en un tiempo definido y claro. La secuencia de tareas, ¿cuál va a ser primero? Un orden, tiene que haber un orden cronológico. Establecimiento de tiempos también, para cada actividad tiene que tener un tiempo muy bien definido y con eso poder cumplirlo, porque no podemos establecer el tiempo abierto para que se puedan realizar tareas. Y finalmente distribuir a los responsables, quién tiene que hacer cada actividad o cada tarea. Finalmente, una quinta pregunta me dicen qué se debe tener en cuenta a la hora de elaborar un cronograma para que el proyecto educativo pueda desarrollarse satisfactoriamente. Creo que fundamentalmente las tareas tienen que estar bien definidas. Si hay una tarea mal definida vamos a tener algún contratiempo. Entonces para eso tenemos que definir claramente qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer cada persona y con eso evitarse la repetición de acciones y también de esa manera optimizar los tiempos y que el proyecto llegue a cumplirse en los tiempos establecidos y definidos en un programa inicialmente catalogado, ¿no? Yo creo que esos son los pasos que se tienen que seguir en la definición de un cronograma. Bueno, profe, muy amable, muchas gracias, ¿no? Pase bien. Listo, a la orden, cierto. Bien, ahora con todo lo que he aprendido, yo creo que ya puedo hacer un plan educativo institucional. Sí, vamos a ver. Buenas tardes. ¿Está el rector Julio Silva? ¿Me puede decir que el marco de sección
licenciado Christopher Rivera ha finalizado el proyecto educativo institucional con éxito. Muy bien. Sí, espera un momento para preguntarles. Correcto. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor rector. Sí, dígame. No está buscando a Christopher Rivera. Hágalo pasar, por favor. Lo estaba esperando. Joven, ¿qué pasa? Muchas gracias, permiso. Doctor, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Todo bien, excelente. Venía a presentar la finalización del proyecto educativo institucional con el problema, objetivos generales, específicos, antecedentes, cronograma y todo listo para ya enmarcar y poner en los documentos de la institución educativa. Aquí se cuenta. Ya, más tardecito yo ya tengo que revisar, leer, corroborar la información y ya te envío un correo para que decirte si lo apruebo o no lo apruebo ya. Muy bien, entonces nos vemos. Ya, eso. Ahora, ¿qué van a probar este verano? Yo estoy seguro que hice bien la cosa. Yo investigué, indagué, hice lo que tenía que hacer, supe lo que tenía que saber, así que sea esto. Aprobado con éxito, sin ni un cambio correspondiente. ¡Bien!